Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-8841. 844-160-8841. Este es tu programa Jesús es nuestro reposo, con Pedro González Ibarra. Un programa donde esperamos animar tu fe. Bienvenidos. Me da tanto gusto estar contigo hoy en este día tan hermoso a pesar de todo, a pesar de los riesgos políticos de un lado o de otro, de tantas dificultades que tenemos como sociedad, aún en los hogares, debiendo ser el lugar más noble, más seguro, ocurre que bien puede ser un lugar de tragedia. Sin embargo, el día sigue siendo hermoso. ¿Por qué? Porque finalmente todo está gobernado por Dios, tolerando la soberbia del hombre hasta su quebrantamiento, para luego ofrecerle rescatarlo, ofrecerle otra vez, la milésima vez que le dice, te amo y te quiero rescatar. El título de esta meditación en la palabra de Dios es Liberando una nación. No puede haber una nación rendida en esclavitud, si no es que muchos de sus habitantes, si no es que todos, están gobernados por una tiranía, un esclavizador o un sistema que esclaviza. No necesariamente tiene que ser un pulpo de un brazo, pudiera ser un pulpo de 1000 brazos que esclaviza, sujeta, limita y gobierna a una persona o a una nación. Pero no te preocupes, Dios ha venido a salvarte, a libertarte. Y así como la esclavitud no necesariamente es algo súbito y total, la liberación no tiene que ser súbita y total. Normalmente estos asuntos son poco a poco, individuo tras individuo, o mejor dicho, pensamiento tras pensamiento, debilidad tras debilidad, temor tras temor, aceptación de cadenas pequeñas, tan pequeñas como esos hilos que vemos en los circuitos eléctricos, donde hilo tras hilo tras hilo pueden hacer un cable tan grueso como de 10 hilos, 20 hilos, 80 hilos, 200 hilos de conducción eléctrica, o hilos de esclavitud, uno por uno. Y finalmente el hombre queda esclavo, y no solo él, su familia también. Y no solo su familia, sino de pronto hay matices o síndromes en una región de un país o en otra, peculiaridades
que pueden estar esclavizando o libertando a un individuo. Ese es el corazón de Dios, traer libertad hombre por hombre, pensamiento tras pensamiento, sentimiento tras sentimiento, conclusión tras conclusión, hasta que el hombre de pronto se percata de que sí puede hacer cosas que pensó que nunca podría hacer. Pudo percatarse que sus muros que le rodeaban y le imposibilitaban son de papel. Pero esto solo por el poder de Dios, porque los eslabones de aquellas cadenas, si fueran externos, serían más fáciles de comprender y de pelear contra ellos. Pero se procura, el enemigo de nuestras almas, procura que los eslabones sean invisibles e internos, en la libre voluntad, en los sueños, en los anhelos que se convierten en eslabones uno tras otro, para reducir al hombre que es poderoso, a la mujer que es poderosa, a la voluntad de alguien más. Y es terrible. Pero no te preocupes. La Biblia dice que Cristo, que es el libertador, Él, no uno de los el único libertador, Jesucristo, de una libertad real y verdadera. Él dice que cuando uno lo recibe a Él, no va a perderse en el camino, por torpe que fuera. Y eso me da tanto consuelo, porque yo creo que creo que la mayoría de la gente, y no creo estar equivocado, hemos llegado a pensar que nuestra libertad sería muy difícil. Se requeriría de estudios de antropología, psicología, psiquiatría, ciencias sociales, quiero decir, estudio de la sociedad, el entorno social de un ser humano, economía, política, muchas cosas. Pero cuando Dios produce vida por dentro, la libertad es tan sencilla. Es seguir el mapa de Cristo. Es seguir los sentimientos de Cristo. Es seguir los pensamientos de Cristo. Las invitaciones de Cristo. Te animo a que no consideres locura lo que estoy diciendo. Es lo que la Biblia enseña. No es invención mía, no es mi experiencia personal, que sí lo es, pero fundamentada en lo que la Biblia dice, y no por mí, sino por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por muchos profetas, por el testimonio de una creación con trazos divinos, con destino divino, que habla de un Dios maravilloso. Y entonces dice, nadie se pierde por torpe que sea, pero a veces esos eslabones, esos hilos de esclavitud, son placenteros al alma del ser humano y son no solo
aceptados y recibidos, sino buscados con pasión, con diligencia, con convicción. Pero tengo que decirte que cuando una persona clama a Dios, Dios le va a responder y va a alumbrar su hábitat oscuro. Y lo que era difícil de distinguir, será posible de distinguir. Cuando un hombre clama a Dios, los pensamientos van cayendo, los pensamientos equivocados van cayendo, van desapareciendo. Los sentimientos, las pasiones equivocadas y uno a uno los hilos de esclavitud van cediendo a la vida que solo Dios puede dar, solo Cristo. Decía Jesús, yo soy la vida, el camino y la verdad. Y entonces resulta que la libertad, la vida, la verdad, vienen no en enciclopedias de 800 volúmenes, vienen en una persona. Y en la amistad con esa persona, tu amigo, tu creador, tu redentor, tu libertador, Él te va a llevar de la mano, de la mente, a tu libertad. Mi libertad y tu libertad, y la libertad de una nación, están en las manos de alguien que te ama, el Todopoderoso, el omnisciente, el que todo lo sabe, el omnipresente, el que está en todo lugar. Entonces no te angusties, no te angusties. Clama a Dios. Te quiero platicar de la oración de un profeta, Daniel se llamaba, arrancado de su seno familiar, yo me imagino que a eso de los 13 años, por los caldeos, los babilonios. Habían matado a los guerreros de su nación, a los hombres fuertes, a mujeres, a niños, a ancianos, y se llevan cautivos a los adolescentes, a los jóvenes. Seguramente a otras personas también, pero su mayor tesoro está en los adolescentes, prontos a ser jóvenes y adultos, prontos a ser productivos bajo la poderosa mano de aquel imperio y con la memoria de haber visto a su familia morir. Es llevado a cientos de kilómetros de distancia, dejando atrás un pequeño pueblo, tan pequeño, que unos pocos miles, muy pocos, miles de personas estaban todavía en un territorio que en algún momento recibió a 20 millones de habitantes, el pueblo de Israel, pero ahora son pocos. Y este niño, alguien pudiera decir, ha de estar traumatizado, ha de estar
entontecido, embrutecido, como un animal herido. Pudo haber sido su historia, pero Dios es Dios. Y este Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran gente importante, de una mente clara, de una identidad bien definida, de un poder de análisis, de gobierno, de estudio, de templanza, de capacidad de prevalecer muy grande. Llegan a un imperio enorme, los babilonios, como esclavos, pero son elegidos para ser desarrollados como líderes, como gente de gobierno, y lo logran. Son gente tan importante que el rey Nabucodonosor los conoce cara a cara y les asigna tareas específicas. Y ahí está Daniel. Pasan los años, cosa de, voy a decir 60 años, alguien diría 57 años. Está bien. Y Daniel ha recordado su historia antigua, su pasar por el gobierno de Nabucodonosor, con todos sus retos. Y recuerda que había una promesa, la libertad, el poder regresar a Israel. El pueblo regresaría a Israel. Y lo lee él en la terca voluntad de un pueblo hebreo que conserva sus libros, conserva su idiosincrasia, su cultura, diría alguien. Y entre esos libros está el del profeta Jeremías, que 70 años antes había dicho que la cautividad duraría 70 años. Es un libro que escapó al incendio de su ciudad, a las ruinas, a la fatiga de llevarlo cargando hasta Babilonia, o ante el recuerdo trágico de su cultura desbaratada, vencida, doblegada, casi desaparecida. Pero mucho pueblo hebreo le creyó a aquellos profetas, y el libro de Jeremías lo lee Daniel. Y en ese libro habla de la libertad de un pueblo que fue soberbio, rebelde contra Dios, contra las leyes, déjame recordar, desde Moisés hasta Daniel, unos 1000 años. Y esas leyes de Moisés, practicadas por ese pueblo tesonero, que al copiar los libros copiaban letra por letra y tenían asignados números, valor numérico, cada una de las letras. La A
1. La B, por decir B, 2. Y así cada letra tenía un número. Y al terminar de copiar un renglón, debían de sumar el valor de cada letra de ese renglón. Y habría de coincidir con su guía de donde copiaban el texto. Si era 261 y coincidía el chequeo del valor numérico del renglón, de las letras del renglón, era una manera de certificar que estaba bien copiado. No copiaban palabras ni ideas, copiaban letras. Ese pueblo tenaz y minucioso y celoso permitió que el libro sobreviviera. Y en esa promesa se basa Daniel para esperar la libertad de su pueblo, la libertad de su gente. Daniel, para esos tiempos, ya era un hombre grande, 80, 90 años. No sé yo que la Biblia diga, casi estoy seguro que no lo dice, que Daniel haya regresado, haya viajado esos 1,600 kilómetros o 1,200 kilómetros a sus 80, 90 años. Parece ser que se quedó allá. Pero su nación, su pueblo, sí regresó. No todos, pero sí semilla suficiente para ahora, 2,600 años después, esa nación continúa, activa, con sus creencias religiosas, sus prácticas, su cultura, y tan vivos que acaban de terminar de sobrevivir a una guerra, voy a decir interna porque las fronteras eran fronteras de alambre, seguramente no todas, no sé si ya tienen fronteras más grandes y fuertes que los muros de México y Estados Unidos. Pero los invasores de esta última guerra rompieron alambres y cavaron túneles y mataron gente allá en Israel y se levantaron los hebreos para defenderse. Y entonces, yendo atrás los 2,600 años, no es preciso mi conteo, pero muy cercano, Daniel recuerda esa promesa de Dios y hace oración. Te voy a invitar a que escuches esta oración que está en el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel. Del libro de Ezequiel sigue el libro de Daniel. Y en otro programa más te voy a invitar a que meditemos tú y yo en las afirmaciones, los reconocimientos, los ruegos, los argumentos que presentó Daniel, el profeta. Estamos entonces en el libro de Daniel, capítulo 9, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, un no caldeo vino ahora a ser rey de los caldeos. Un cambio de rey y Daniel sigue vivo. Finalmente él sobrevivió
a tres naciones, a tres imperios: los babilonios, los medos y los medopersas. Y sigue diciendo: en el primer año de su reinado, muy interesante que hace 2600 años se feche tan precisamente este evento. En el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, se presenta el autor, miré atentamente. Qué lindo que nos diga eso. ¿Era relevante su análisis, su lectura? Sí, sí lo era. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Tremendo. Está escribiendo este anciano de 83 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, el amo, buscándole en oración y ruego. Qué hermoso, ¿verdad? Buscando a Dios en oración y ruego. ¿Qué ruegas, Daniel? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio es o era una tela parecida al yute mexicano, una tela de fibra gruesa y áspera. Se vestían con cilicio que friccionaba la piel de el que ayunaba y rogaba y quería no distraerse de su búsqueda, y entonces se ponía esa tela. Y ceniza. En vez de una cama cómoda, ceniza. La gente, voy a decir, la gente vieja sabe que la ceniza es friccionante, es áspera y talla la piel. Aún se utiliza para cepillarse los dientes. Algunas personas aún lo hacen. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Me gusta mucho que Él se presente a sí mismo con un Dios de Él, no un Dios de la sociedad o de sus padres, sino su Dios. Quiero decirte que esta es una confesión natural, voluntaria. Nadie, humanamente hablando, terrenalmente, puede hacer de Dios su Dios si Dios es invisible, si Dios, mucha gente batalla en hablar con Él, en buscarlo y en encontrarlo. Pero Daniel dice, oré a Jehová mi Dios. Si te acuerdas la palabra Jehová, quiere decir, yo soy el que soy. No había adjetivos suficientes como para poder describir a Dios o Dios describirse a sí mismo. La capacidad del ser humano para percibir los decibeles
los sonidos o los colores. Perdóname, ahorita no te puedo decir cómo se miden los colores en lúmenes. No sé cómo el ancho de banda, teniendo límites para comprender la grandeza de un océano o de una galaxia o de un sentimiento. Parece ser que el amor crece o el odio crece. Parece ser que las cantidades crecen, las distancias, los años, los segundos, los dolores. ¿Quién pudiera describir a Dios? Y Dios dice, mira, yo no soy el Dios de las montañas, yo no soy el Dios de los mares, yo no soy el Dios de la jungla, yo no soy el Dios del dinero. Para que mejor me entiendas, yo solo soy lo que soy. No me puedes medir, no me puedes comprender. Bástate decir que el Dios que es Dios por sí mismo y creador de todo y que gobierna todo, escogí por nombre Jehová. Yo soy el que soy. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y aquí vamos a terminar esta primera presentación. Confesar a Dios. Concepto muy importante. ¿Por qué Dios merecería mi confesión? ¿Por qué es relevante hablar con Él? Él es el juez. Él es el que entiende lo que solo Él puede entender y no hay ser humano que entienda. ¿Quién pudiera comprender el dolor de Daniel, niño viendo a las mujeres asesinadas a espada, embarazadas y el soldado babilonio abriendo el vientre, tomando a los niños, a los bebés de sus pies y estrellándolos contra el muro? Hice mi confesión a Dios, diciendo, te espero el sábado, voy a estar publicando la siguiente parte. Y si no, búscala. Se va a llamar igual que esta, Liberando a una nación, parte 2. Perdóname que no pueda presentarte más información ahorita, pero el sábado va a aparecer. Dios te bendiga, Dios te ama, Él conoce tus dolores. No hay un ser humano, uno, que entienda tus dolores, o que entienda tus sueños, o que entienda tus abismos o tus cúspides gloriosas. Solo Dios. Mi nombre es Pedro González Ibarra. Es un gusto haber estado contigo. Le pido a Dios que te siga bendiciendo. Búscalo a Él, clama a Él, ruega, enfócate, insiste, prevalece. Él te responderá. Él te escuchó desde la primera. El que no te escucha, ni siquiera te escucha, eres tú mismo. Tú puedes hablar y ni siquiera tú puedes percibir la profundidad de tus sentimientos. No tienes manera de explicarlo. Solo Dios. Pero ve con Él. Él no está buscando tu muerte. No está buscando tu dolor. Él te quiere bendecir. En el nombre de Jesús. Casa de Oración para las Naciones Saltillo es la preciosa iglesia que Dios me permite ministrar en Saltillo, en el domicilio Eno 998 Praderas.
Saltillo. Heno, como fiebre el heno. Heno. 998 Praderas. Llega ahí, toca la puerta o búscanos a las 11:15 los domingos o búscanos en Facebook, Casa de Oración para las Naciones Saltillo. También Dios me permite representar con mucha alegría y un privilegio al Instituto Libertadores. Dios me permite servir ahí con mucho gusto, tratando de hacer todo lo que Dios quiere hacer con los niños, clamando a Él para que Él haga con los niños lo que Dios anhela hacer con ellos, e invitando a sus papás a hacer lo mismo. Ha sido un placer estar contigo. Instituto Libertadores, Facebook. Dios contigo. Que la pases bien. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-8841. 844-160-8841. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.